En una noche cualquiera, cuando la esperanza ya se había perdido, llegó una luz de esperanza, una respuesta a algo que era tan anhelado. Saludo a toda la audiencia en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de poderme dirigir a todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Quiero decirles que cuando tenía 18 años, vino una enfermedad que no sabía, la verdad era que era desconocida en ese tiempo, y todo era, bastante doloroso, porque inicialmente empezó en lo que era la parte de mi piel, aquí en la cara, empezó por esta parte, y un médico me recetó algo que empezó a hacer cierta labor en mi piel, pero con el tiempo empezó a ir avanzando, a tal punto de que llegó una instancia en la que yo tenía que rascarme y me arrancaba parte de la piel, me pelaba la piel, y eso era algo muy horrible, porque eso me daba a cualquier hora de la noche, cuando iba manejando el carro, cuando estaba trabajando, me caía una gotera de sudor y eso era bastante terrible, era bastante horrible, a tal punto de que los hermanos me miraban en la iglesia y solo deseaban orar por mí para que Dios me sanara cuanto antes, porque era tan horrible lo que veían en mí, que para ellos era bastante doloroso. En esa forma me acompañaba la iglesia del Señor en ese dolor. Eso empezó a seguir bajando, ¿sí? La enfermedad siguió, empezó a bajar por aquí también, por mi cuello, no me permitía colocar camisas de esta forma, y luego me empezó a salir también en la espalda. Luego quiso empezarme a salir en la parte del pecho y también en los brazos quiso empezarme a salir. Mi esposa me ayudaba a mí en la espalda a rascarme con un cepillo del cabello para poder mitigar el dolor, porque era bastante terrible. Fui más o menos donde unos 10 médicos y ninguno pudo saber ni siquiera cómo se llamaba la enfermedad. Yo también puedo decirles que yo fui nacido y criado en el Evangelio. Esa noche llegó la sanidad a la vida de Horacio. Era la respuesta a esa pregunta o a esa dificultad por la cual se estaba sufriendo tanto y no se hallaban respuestas. Pero a pesar que fuera larga la espera y todo se fuera tornando oscuro y se pensara que no hay esperanza, no es así. El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. En una ocasión invitaron a un hombre a la iglesia para que predicara, un hermano, y empezó a predicar acerca de la desobediencia a Dios del pueblo de Israel. Recuerdo tanto que ese día hubo un momento en que dejé de escuchar la voz del predicador y escuché la voz del Señor que me decía: porque te fuiste y porque me dejaste, te vino la enfermedad que tenés. Y entonces empezó Dios a hablarme y me dijo: ¿se acuerda cuando usted era niño y cómo lo trataba yo en la iglesia de bien? Y empecé yo a llorar y a recordar desde mi niñez en la iglesia hasta esa edad que tenía en ese momento, que ya eran 32 años, pues tenía ya 14 años con la enfermedad aproximadamente. Pero Dios tuvo misericordia de mí y empezó a hablarme y a recordarme lo que era estar en sus manos y lo que había pasado cuando me había alejado de Él. El Señor me dijo en ese instante, me dijo: mire, lo voy a sanar ahora mismo de esta enfermedad, pero si usted me deja, lo que a usted le va a venir va a ser peor. En ese instante sentí cuando Dios sanó mi cuerpo, cuando pasó algo por mi cuerpo y Dios me sanó. Eso es algo grandioso, poder saber de que no fue un medicamento, sino que fue el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, quien tocó mi cuerpo y tuvo misericordia de mí para sanarme, porque la enfermedad en ese tiempo ni siquiera se sabía cómo se llamaba. Vi un hombre que le dio la misma enfermedad y empezó desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, estaba todo invadido de esa enfermedad. Y se rascaba ese hombre y la verdad es que no tenía tranquilidad. Pero yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios sigue mostrando su misericordia, yo sé que Dios sigue rescatando y sigue haciendo cosas para que la gente, ¿sí?, no crea que Dios está tan lejos del ser humano, sino que está tan cerca. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que Jesucristo sigue sanando y que el que se acerca a Él con un corazón humillado y con un corazón sincero, Dios también se muestra de una forma muy sincera con el hombre para mostrarle su amor y su misericordia.
No se puede perder la esperanza y la fe. Horacio siempre esperó y tuvo confianza y fe, y sabía que Dios podía enviar la sanidad a su vida, y que podía hacer cosas grandes, y que en medio de esa dificultad Dios le daría la victoria y la respuesta a lo que estaba necesitando. Jesús está presente y aún se manifiesta en la vida de alguien que le quiera creer a Él. Con ustedes, Jenny García. Continúen ustedes en estudio. Gracias, hermana Jenny. Y después de estos cortos comerciales, seguimos con más informativo de la IPUC. Vida abundante. Programa realizado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitido de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerda, Jesús nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida abundante. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Buenos Aires. Pastor Oscar Restrepo, una iglesia con el sentir de Dios. Seguimos con más informativo de la IPUC. El cáncer gástrico de estómago es el tipo de cáncer más frecuente en nuestro país. 8.700 nuevos pacientes se registran al año. Este mal es más frecuente en lugares montañosos como Nariño y Boyacá, y menos frecuente en la zona atlántica. El cáncer de estómago se previene desde la juventud y en una buena alimentación está la clave para lograrlo. Los betacarotenos presentes en la zanahoria, el selenio presente en las carnes blancas como el pollo y el pescado, y la vitamina C presente en verduras y frutas. Esta enfermedad es la más difícil de detectar en sus fases tempranas, por eso la endoscopia es la mejor forma de lograr que el cáncer se diagnostique a tiempo. Así como las señoras se hacen citologías y mamografías, o los hombres estudios de próstata, también debería existir una endoscopia mínimo, por lo menos una vez después de los 50 años. La endoscopia permite ver a través de una cámara diminuta las paredes del estómago y demás órganos. La endoscopia hoy en día es un método muy seguro. En primer lugar, no es doloroso, es fastidioso, eso es todo, pero desde que la persona esté relajada lo tolera muy bien. Este examen se practica con anestesia local y se debe hacer como método de prevención y no solo cuando la persona ya tiene los síntomas. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. A continuación, la reflexión con el hermano Oscar de Jesús Restrepo. Buenas tardes para todos. Qué gusto poder volverles a saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Y, como siempre, darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora del día con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles del Salmo capítulo 32. El Salmo capítulo 32 tiene unas palabras bien interesantes. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero titular esta reflexión:
la dicha del perdón. No hay cosa más triste que tener la conciencia cargada, de saber que hay un sentimiento de culpa, que no se puede mirar a la otra persona a los ojos, y menos poderse acercar a Dios porque se sabe que hay algo que impide, que limita, que estorba esa comunión con Él. La historia del salmista David, y precisamente quien escribe el Salmo 32, es una historia de esas que bien pudiera ser la historia de muchos de nuestros televidentes. David fue un hombre temeroso de Dios desde su niñez. Era solo un adolescente cuando el Señor lo llamó para ser el rey de Israel. Y se le conoce como el dulce cantor de Israel. Fue un hombre que durante mucho tiempo guardó su fidelidad para con Dios. Pero un día cualesquiera, como a todos, llegó la tentación, llegó el deseo de hacer algo que Dios no aprobaba, que Dios no aprueba. Y David se dejó llevar por el deseo. Pero antes de explicarle esto, permítame decirle que David era el rey y el tiempo en que David tuvo la tentación era un tiempo que David debía estar ocupado en los quehaceres de la guerra, pues era el rey de Israel. Él no lo hizo, sino que por el contrario, delegó esta responsabilidad en el general de su ejército llamado Joab. Y David se quedó en la casa, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que se levantó tarde y comenzó a pasearse por el terrado, por la terraza de su casa. Y a lo lejos vio una mujer hermosa que se bañaba y estaba desnuda. Y apareció el deseo, apareció la concupiscencia, y él se dejó dominar por ella. La mandó llamar la mujer, se acostó con ella y quedó en embarazo. Él sabía que esa era la esposa de su mejor soldado, y entonces, por tratar de cubrir el pecado, mandó traer a su esposo y le hizo que se buscase la manera que se acostara con ella, para que entrase entonces a responder y David quedar libre de la responsabilidad y libre de esa situación delante de los hombres. El esposo de aquella mujer, que era un hombre, un fiel soldado, pero también un fiel hijo de Dios. Este hombre dijo: no es posible que mientras mis hermanos están en la guerra, yo vaya a tener deleite con mi esposa, y no se acostó con ella. David intentó por muchos medios, pero no fue posible. Finalmente lo volvió a enviar a la guerra y hizo que lo colocaran en la parte delantera de la batalla para que lo mataran y así aparentemente cubrir el pecado y quedar libre. Todas estas formas las utilizó David para buscar quedar libre ante los hombres. Pero resulta que hay un juez interno que se llama conciencia. Y Dios en su corazón le hablaba y le redarguía. Eso hizo que perdiera su paz, perdiera su tranquilidad. Como él mismo lo declara en el Salmo 32, mientras callé, mientras oculté, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Esa es la condición de la persona que tiene una conciencia cargada. Tal vez muchas personas no han hecho lo de David, pero sí hay una serie de cosas que están guardadas en el corazón y que aparentemente nadie lo sabe. Pues permítame decirle, Dios lo ha visto y su conciencia le dice a gritos que lo que está haciendo, lo que hace, no le agrada al Señor. Pero, ¿qué hizo David en medio de esa situación? Termina diciendo: mi pecado te declaré.
y no encubrí mi iniquidad. Llegó el momento en que la carga de la conciencia era tan dura que no le quedaba otra alternativa que confesar su pecado a Dios. Sabe, mi amigo, que cuando uno trata de acallar la conciencia con muchas cosas, no lo logra, no lo consigue. Por eso el único remedio es acercarse a Dios, confesar el pecado, reconocer que se ha fallado, pedirle perdón a Dios. Y cuando alguien se acerca a Dios con sinceridad, entonces Dios lo perdona. ¿Y sabe qué sucede? Entonces viene la dicha del perdón, el gozo de tener una conciencia tranquila, el gozo de sentir que ha sido perdonado, el gozo de saber que Dios ya es su amigo, el gozo de que su conciencia ya no lo culpa de iniquidad. Por eso, mi amigo, esta tarde yo quiero invitarle a usted. Usted también puede tener la dicha, el gozo, la felicidad de ser perdonado. ¿Pero qué tiene que hacer? Acercarse a Jesús, pedirle perdón al Señor, no ir a confesarse ante un hombre, porque al fin y al cabo usted no ha ofendido a los hombres, usted ha ofendido a Dios. Acérquese a Dios con sinceridad, dígale: Señor, pequé contra ti, perdóneme, límpieme con su sangre. ¿Saben que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo limpia tu conciencia, te libera de culpa, y entonces como resultado el gozo y la paz de Dios vendrán a tu corazón. No importa cuál sea tu culpa, no importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea tu situación, en esta hora tú puedes tener la dicha del perdón. ¿Cómo? Acercándote a Jesús. Vamos, si lo quieres, lo puedes hacer ahora. Puedes acercarte a Dios, inclinar tu rostro donde estás y decirle: Señor, perdóname, pequé contra ti. Reconozco que te he ofendido, pero también sé que tú moriste en el Calvario para perdonar mis pecados. Límpiame, perdóname y ayúdame a comenzar una vida nueva. Si así lo haces, el Dios Todopoderoso te llenará de paz, de gozo, de felicidad, y estarás experimentando la dicha del perdón. Que Dios te bendiga. Hasta aquí el informativo del IPUC. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.